Casi todo lo que nos han contado es mentira. Por tanto, es muy importante entender que ya de la teoría microbiana de la enfermedad asociada al microbio, lo que son los virus, según esa teoría, como enemigos, y que están esperando a la vuelta de la esquina para causarnos enfermedades y matarnos, contarnos que la clave de la solución de la enfermedad está en la terapia con fármacos que abordan síntomas. Todo esto es una auténtica mentira que no, evidentemente nos aleja de lo que somos y de lo que es el estar en equilibrio y no estar en enfermedad. La teoría del terreno simplemente es que el medio lo es todo. Es decir, si tú tienes un equilibrio a nivel molecular, a nivel energético en el terreno en el que vives, no solamente interno, sino también en el medio que te rodea, tu estado de salud es perfecto. Cuando se rompe ese equilibrio, generalmente por una intoxicación en el terreno, que nos entran distintos químicos, una radiación, incluso a nivel emocional, por incluso una radiación tóxica o por una cuestión espiritual, esa rotura de equilibrio automáticamente va a provocar que haya que volver en el terreno a ese equilibrio. Y eso se disparan mecanismos a niveles moleculares, a niveles energéticos, para intentar volver a esa homeostasis, a ese equilibrio. Aproximadamente cada célula humana, esa célula que se llama eucariota, a mí no me gusta llamar células más desarrolladas, sino es más evolucionada quizás, no sé, si tenemos en cuenta el evolucionismo de pleomorfismo que hay a nivel celular, esa célula eucariota lo que hace es asociarse con distintos microorganismos, bacterias, virus, protozoos, hongos, para intentar mantener ese equilibrio interno. De hecho, lo que te decía, hay 10 bacterias por célula humana y 100 virus aproximadamente por célula eucariota humana, y están entre nosotros evidentemente no para provocar enfermedad, no para llevarnos a la muerte, sino para mantener un estado de salud adecuado. El entender eso es fundamental porque de esa forma perdería la sociedad el miedo a estos microorganismos y se evitaría, entre otras cosas, las situaciones de pandemia y de control social que se han establecido en base a un miedo generado porque se nos hace ver que hay microorganismos ahí fuera para causarnos enfermedades, y eso no es cierto. Los virus y bacterias están para ayudarnos en simbiosis y en equilibrio hacia nuestro propio funcionamiento del cuerpo. Fíjate, el propio bostezo, por ejemplo, o un estornudo se puede transmitir. Si tú bostezas, posiblemente yo dentro de un rato esté bostezando. La propia emoción se sabe que se transmite. Entonces, que una persona esté en un estado emocional negativo o tóxico, está claro que está influyendo en el estado emocional de la persona que tiene en el entorno. Sí, por ejemplo, el miedo que se ha sometido a la población a una enfermedad llamada cáncer. El cáncer no deja de ser otra enfermedad más que surge para intentar volver al equilibrio del organismo. El cáncer no tiene por qué ser mortal, un diagnóstico de cáncer no tiene por qué ser tu certificado de muerte. El cuerpo tiene una capacidad increíble de sanar todas las enfermedades, insisto, porque es un intento de vuelta al equilibrio, y el cáncer no deja de ser tiene mucha relación con la parte emocional y espiritual. Ahí tenemos un daño que se produce en un tejido, puede ser por un daño tóxico, evidentemente, un daño también físico, un traumatismo, una radiación, pero también una emoción puede afectar a un tejido o un órgano. Lo vemos muchísimo en el pulmón. El pulmón, cuando una persona tiene miedo a morir, intenta por todos los medios, su mecanismo de adaptación es huir o luchar. Actualmente mucha gente mete la cabeza debajo de la tierra como las avestruces, pero en general la actitud del ser humano tiene que ser luchar ante el problema que surge, ante el enemigo que ve, o bien huir, y ante ese intento de enfrentarse a la situación el pulmón expande el tejido pulmonar, por tanto crea un cáncer, crea un tejido de crecimiento rápido, que es un cáncer. Si se detecta en ese momento, ante ese miedo que está sufriendo la persona, se ha diagnosticado de cáncer y tratado con las herramientas quimioterapéuticas de la oncología clínica convencional, y supondría una intoxicación masiva en el cuerpo y en muchos casos la muerte de la persona. Si no se detecta, lo normal que una vez que pasa el conflicto biológico, ese conflicto que tiene la persona asociado a un miedo, ese tejido que ha crecido va a ser eliminado fundamentalmente por las bacterias que tenemos en el intestino, en el pulmón, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, y hay muchas bacterias que viven en ese terreno pulmonar que se van a encargar de reordenar ese tejido para eliminarlo. Ese tejido que creció, que no fue detectado afortunadamente como tumor,
que va a ser eliminado por las bacterias y se volverá al equilibrio. ¿Qué ocurre en esta segunda fase? Si se detecta a nivel clínico, se tratará con antibiótico y el antibiótico es antivida. Volveremos a perjudicar la salud del paciente. Como nos hemos alejado de nuestros ancestros, nos hemos alejado de un estado de equilibrio interno muy importante. La presencia del hombre en la Tierra está ligada a contacto con la Tierra y a contacto con el Sol, y ese paso atrás que hemos dado con la tecnología, metiéndose en sitios cerrados, en el que el Sol no entra más que por cristales que filtran todas las ondas de la frecuencia de luces, menos la azul prácticamente que entra íntegra, nos ha alejado de esa frecuencia del Sol que nos permite mantener ese nivel hormonal, endocrino, de producción de neurotransmisores, hormonas, sustancias químicas en el cuerpo, y es muy importante entender que cuanto más nos volvamos a acercar a lo que antes hacíamos, mejor estado de salud estaremos, y eso sería la evolución real del ser humano, volver a nuestras raíces.